Y en esta tarde la palabra que el Señor me trajo es sobre Jesús y la mujer samaritana. Palabra que me fascina, porque a veces predicamos mucho de Pedro, de David, de Saúl. ¿Qué tal las mujeres? Pero también, en vez de ser esta mujer samaritana, podría haber sido un hombre samaritano. Porque la palabra, aunque a veces se refiere a la mujer o al hombre, muchas veces lo que pasa al hombre lo pasa a la mujer y viceversa. Porque si usted conoce la historia de esa mujer, usted conoce que tuvo 5 maridos, pero también han habido hombres que tuvieron 5 mujeres, ¿cierto? O más. Y en esta tarde es un encuentro con Jesús. Y algo que a mí me llamaba la atención cuando yo estaba leyendo esto es que, y voy a entrar más profundo, pero hay algo que me tiene, es que Jesús se sentó a esperarla. Y yo no sé dónde está Jesús sentado hoy en tu vida que te está esperando. Porque aunque a veces estamos en la iglesia, a veces nos desenfocamos o llegamos a un nivel de conformidad, nos sentamos. Pero más adelante Jesús te está esperando. Y en esta historia vamos a aprender y vamos a ver que aunque esta mujer fue rechazada, fue desdechada, fue marcada, Jesús nunca la rechazó. Jesús nunca la señaló. Jesús simplemente la sanó, la restauró, le devolvió la identidad, la volvió a posicionar, le dio su ministerio, la colocó en su propósito. Porque a veces las circunstancias de la vida nos desenfocan y nos sacan de nuestro propósito. Así que vamos a buscar en Juan 4 y vamos a leer la palabra. Y esta historia es larguita. Vamos a ir al primero. Les voy a dar Biblia hoy, pastor. Juan 4, versículo 1. Dice que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino ¿quién? Jesús no bautizaba, bautizaba a los discípulos. ¿Recuerden? El 3. Así que se fue ¿de dónde? ¿Y a dónde iba? Amén. Tercero, a cuarto. En el camino tenía que pasar ¿por dónde? Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio ¿a quién? A José. ¿Se acuerdan de José y la túnica? Eso era de Jacob y eso lo había entregado a José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado. Jesús se cansaba, era humano. Por la larga caminata se sentó ¿dónde? ¿Cerca de qué hora? Ajá, recuerden eso. Después, ¿qué dice? Poco después llegó ¿quién? ¿Y qué iba a hacer? ¿Y qué le dijo Jesús? Note qué educado era Jesús. Le dijo por favor. No le dijo dame un poco de agua. Por favor, dame un poco de agua para. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos, y Jesús era judío, rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?
Si fueran estos días, le decía, hey, yo soy hispana, tú eres americano, no te atrevas. Pedime agua, vete, cógela tú. Así mismo. 10. Jesús contestó con amor, humildad, paciencia. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, y no solo eso, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría ¿qué? Y ella sigue insistiendo porque la mujer a veces pullona. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde o un cubo, un tacho, como le llamen en su país. Le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? Porque ellos creían en Jacob, quien nos dio este pozo. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. ¿Cuántas veces nos sucede que tomamos agua y tenemos sed y no se nos quita la sed? Ni el Gatorade tampoco te lo quita. Pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué? Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae ¿a quién? Ve y busca a tu esposo. ¿Qué le dijo ella? Y Jesús le dijo que no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en el monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de... Pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, ¿en qué? Y el Padre, de esa manera. Ahí voy a parar. Ok, si podemos ver, la oposición a Jesús ya comenzaba a surgir, especialmente de parte de los fariseos. Esos son los religiosos. Esos son los que probablemente tú vas a un lugar y te dicen, no puedes venir aquí en pantalones, no te puedes maquillar. Esos son fariseos. Los que predican la palabra pero no la viven. Y en ese tiempo despreciaban a Jesús debido a su ¿qué? Ministerio, a su popularidad y sus enseñanzas que contradecían a muchas de las instrucciones de los fariseos. Pero Jesús apenas comenzaba su ministerio, por lo tanto no era el momento indicado para confrontarlos abiertamente. Así que se fue de Jerusalén y viajó hacia Galilea. Pero para ir de Judá a Galilea había que pasar por un territorio llamado Samaria. Y la mayoría de los judíos, porque no se llevaban con los samaritanos, hacían lo posible por no pasar por ese lugar. Es más, ese era el lugar más corto para llegar, pero ellos se desviaban y no les importaba coger el lugar más lejos con tal de no pasar por Samaria. Es como hay gente que a veces evita aquí en la 7 pasar por ahí.
¿verdad? Lamentablemente yo trabajo ahí. Gracias a Dios. O también gente que va a Nueva York no quiere entrar al Bronx. Yo me crié ahí también. So, para mí las 7 es nada comparado con lo que yo viví. Y mucha gente a veces evitando pasar por Samaria por la historia que llevaban. Había una pelea de que los samaritanos adoraban a Jacob. No creían, ellos sabían que el Mesías venía, pero no creían que Jesús era. Sin embargo, en Israel pues adoraban a Dios de verdad. Los samaritanos adoraban a Jacob por lo que habían escuchado de él. El pozo de Jacob estaba en la propiedad que originalmente le había pertenecido a él. No era un pozo alimentado por aguas de manantial, sino por la lluvia y el rocío. Por lo general los pozos se encontraban en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales. Entonces, en esos tiempos las mujeres iban 2 veces al día, por la mañana y por el atardecer, iban al pozo a sacar agua para cocinar, para bañarse, para los animales, etc. Pero esta mujer había ido ¿a qué hora? Al mediodía. Ella no iba por la mañana ni por el atardecer, ella iba por el mediodía. O sea, ella evitaba encontrarse con las otras mujeres. Por eso Jesús se la encontró a esa hora, en ese lugar, porque ahí no iba nadie a esa hora. Número 1, estaba requete caliente. Y número 2, ya era una creencia, una cultura que se practicaba, que la mujer iba al pozo por la mañana y por la tarde. Las mujeres iban en grupo porque los cántaros pesaban. A veces se ayudaban unas a las otras. Pero esta mujer, imagínate, cargando un cántaro de agua sola, con el sol, escondida de las demás, que nadie la viera, en vergüenza. Entonces, cuidando su reputación, ella estaba evitando encontrarse con personas que la conocían. Jesús le habló a esta mujer acerca de una agua pura y fresca que podía saciar su sed espiritualmente para siempre. Esta mujer era una mujer samaritana, pero era despreciada. Era conocida por sus pecados. Era una mujer que ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era de ella. Quiere decir que ella probablemente era la amante de ese hombre. En los tiempos de esa cultura, el hombre era el que se divorciaba de la mujer. La mujer no tenía derecho a decidir. Era el hombre. Y si ya ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella tampoco, quiere decir que esta mujer vivía una vida de sufrimiento, de aceptación, de vacíos, de identidad, de valor. Era una mujer que, aparte de que en su cultura estaban adorando cosas equivocadas, también estaba siendo rechazada por los mismos de su cultura, por los mismos de su pueblo. Era tanto el rechazo que tenía que hacer sus diligencias cuando nadie más estaba, para que no la vieran, no la señalaran, para que no se burlaban de ella. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, en el adulterio era un crimen. Te apedreaban, te mataban a pedradas. ¿Lo dije bien? Hoy la gringa quiere salir. Vamos a someterla. Si en los tiempos de antes una mujer cometía adulterio, la sacaban en público y le entraban a pedradas hasta que moría. ¿Usted se imagina? Sin embargo, ella vivía una vida oculta, una vida a escondidas, una vida en temor a ser rechazada, a ser probablemente asesinada, a ser descubierta probablemente por la mujer de ese hombre. Una mujer que vivía avergonzada de sus pecados. Probablemente vivía afueritas
de la ciudad de Samaria. Probablemente vivía sola, probablemente no tenía hijos, no tenía familia. Y lo único que ella podía refugiarse era un hombre casado, que ya tenía mujer, que tenía familia, que le daba amor. Usted sabe qué clase de amor. Que la tenía a escondidas, que la tenía a ilusiones, pero en mentiras. Que no le quería dar valor, que no le quería dar posición. Solamente la estaba utilizando. Solamente la estaba cargando de más pecados. Y lo que yo encuentro es que Jesús vio a la hora que fue a tomar agua, cuando él sabía que a esa hora no había nadie, porque las mujeres iban ¿cuándo? ¿Y cuándo más? Entonces Jesús sabía que ella iba a esa hora a buscar agua. Pero yo creo que para que ella no se avergonzara ni se sintiera mal, Jesús le dijo a los discípulos: vayan y búsquenme de comer. Porque hay veces que Jesús tiene que sacarte la gente alrededor tuyo para poder entregarte el milagro. Por eso es que hay veces que Jesús tiene que estar esperándote para tener un encuentro entre tú y Él, solos. No puede estar esposo, no puede estar hijo, no puede estar el trabajo, no puede estar el celular, no puede estar la televisor. Porque Jesús quiere algo entre tú y Él. Entonces Jesús, como sabía que a esa hora ella se iba a encontrar ahí sacando agua del pozo, le dice a sus discípulos: vayan. Jesús pudo haber mandado a 2. ¿Por qué los mandó a todos? Para él tener un encuentro con ella solo, para que ella no sintiera vergüenza, para que ella no mintiera. Porque a veces cuando somos confrontados, y hay mucha gente, mentimos para quedar bien. Sin embargo, al ella estar sola con Jesús, ella sabía que no había más nadie que la iba a poder señalar, la iba a criticar, que iba a escuchar lo que ella le tenía que decir a Jesús. Desde la creación del mundo hay un conflicto muy fuerte entre la mujer y Satanás. Desde el principio hay una guerra desde el huerto del Edén. Desde que Dios le profetizó a Eva que ella sería la que traería un linaje, ella sería el fruto de lo que hoy es Jesús. Satanás se puso en la cabeza tener un plan para destruir a la mujer y destruir al hombre. Voy a echarlos ahí también para que no se me queden afuera. Sabemos que Satanás hoy ha creado un sistema de intimidad de menor valor al ser humano. Lo primero que Satanás te va a decir es que no sirves, no vales. Cuando te han abandonado tu papá y tu mamá, te va a sembrar rechazo. Te va a quitar la identidad. Va a querer quitarte el propósito. Va a querer confundirte. Va a querer menospreciarte. Va a querer ponerte bajo con palabras. Y va a querer llevarte a los pecados más hondos y más profundos para que te alejes más de Dios cada día. En esta historia nos narra el texto de que Jesús va más allá de la cultura. A Jesús no le importa de dónde tú eres, porque cuando tú vienes y lo aceptas como su Salvador, Él te hace partícipe de las cosas de su Padre. Por lo tanto, ya tú no vienes a ser ni boricua, ni dominicano, ni donde sea. Tú vienes a ser hijo o hija de Dios. Entonces, lo primero que Jesús hace cuando tú vienes a donde Él es que te restaura la identidad. Jesús en esta tarde quiere restaurar identidades aquí, porque todavía hay gente que no sabe quiénes son. Jesús vino también cuando estaba con esa mujer a cancelar la religiosidad, porque mira lo que dice: no nos podemos juntar con los judíos porque ustedes creen en esto y yo creo en esto. A veces nos dicen también: no podemos hablar con ella porque es católica. No, yo no me puedo juntar con esa mujer porque es testigo de Jehová. ¿Qué importa? Tú no sabes si Dios te puede usar para que la transformes. Tú no sabes si Dios te puede usar a ti para que la convenzas y se convierta de verdad a Jesús.
Jesús vino y ahí canceló la religiosidad. Vino a cancelar patrones de conducta aceptados por la mayoría de la cultura. Hay a veces patrones que por cultura cargamos y no queremos romper. Jesús vino a romper esos patrones. Nosotros no somos gente de cultura. No que celebra, no, olvídese de eso. Celebre la palabra de Dios. Aprendí yo que si hay un evento familiar, pero ya yo tenía un evento para las cosas de Dios, el evento para las cosas de Dios va. Porque soy una mujer de palabra. Aprendí que si mi hijo cumpleaños, yo le digo, tengo que ir a la iglesia, cuando salga lo celebramos. Porque el cumpleaños 24 horas. Pero también cumpleaños todos los días que se levanta. Yo antes decía, yo cumplo años todo el mes de junio. Y me regalaban todo el mes de junio en mi trabajo. Nunca nadie supo qué día era. Y Jesús vino también a quebrantar nuestras debilidades para hacer en nuestra vida cosas maravillosas que solamente Él puede hacer. Esto nos muestra que Jesucristo hizo cosas que ningún judío, ningún fariseo de aquella época haría. Ningún religioso de los que estaban ahí se iba a atrever a hablarle a esa mujer. Ninguno iba a tratar de sanar a esa mujer, de convertir a esa mujer, de restaurar a esa mujer. Además, Jesús no era cualquier judío. Él era Dios. Un Dios de amor y de misericordia, un Dios perdonador, un Dios restaurador. Jesús pasó por Samaria, aunque algunos de los judíos no lo hacían. A Él no le importó. Él dijo, no, yo voy a pasar por aquí. Pero imagínense los discípulos, no, por ahí no te vayas, porque por ahí están los samaritanos y tú sabes que no se llevan con los judíos y puede pasar algo. Y Jesús dijo, no, por ahí es que yo voy a pasar. ¿Y sabes quién habla así? Una persona con poder y autoridad, que sabe quién es y sabe quién lo acompaña también. Jesús habló, le dirigió la palabra a una mujer, algo que era considerado incorrecto para un judío, porque tampoco en los tiempos de antes se podía ir y hablar con cualquier mujer. Tampoco en los tiempos de antes se podía tener esa relación. Había una educación, había unas reglas. Todavía en los tiempos de hoy hay mujeres que solamente su esposo y su papá le pueden ver la cara. Todavía en estos tiempos. Imagínense entonces un judío hablando con una samaritana y después en la condición que ella estaba. Rabí. Él era considerado un rabí, un maestro. Aparte de que ella era esa clase de mujer, era también la mujer de una cultura, de una región donde no se llevaban, habían guerra, habían pleitos. Pero Jesús le pidió, por favor, agua para beber. Porque Jesús reconocía que dentro de ella había una sed de ser amada. Había una sed de ser aceptada. Había una sed de tener un propósito. Había una sed de tener gozo, de tener paz. Jesús conocía que había algo que ella necesitaba. Y estas actitudes tan llenas de amor y de misericordia de Jesús nos muestran y nos recuerdan que algunas cosas muy importantes a cada uno de nosotros nos tienen que pasar cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús. Estábamos hablando que hay gente que se discipula y hay gente que son creyentes. El creyente es el que viene y cree, pero se va. El discípulo es el que aprende y vive la palabra de Dios. Jesús quería hacer de ella un discípulo más. Jesús quería que ella aprendiera las leyes del reino de Dios. Jesús quería que ella fuera libre, que ella fuera sana, que ella saliera de esa cautividad
de estar de hombre en hombre saciando una necesidad que solamente Dios puede llenar y puede hacer. Solo Jesús puede vernos con amor cuando otros nos menosprecian. Solamente Jesús te va a ver de esa manera. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque no tenían contacto con ellos por motivos religiosos. Acuérdate, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en el monte en Jerusalén. Hasta adoraban en diferentes regiones por motivos raciales, ya que para los judíos los samaritanos era una raza impura. O sea, ya ellos tenían esa mentalidad de que ellos eran impuros. Imagínate una mujer que ya había tenido 5 hombres, ¿cómo la consideraban? Lo más bajo. La consideraban una mujer que no valía, que no servía, que no tenía valor. Esta mujer, yo me imagino que era despreciada, que la odiaban, la miraban con indiferencia. Esta mujer, yo me imagino que las otras mujeres le decían a los esposos: no te quiero hablando con ella. Por la casa, para el frente de la casa de ella no pase, porque si te cojo pasando por ahí vas a ver. Esa es la mujer del tiempo de hoy. Y si veían que el hombre bajaba por ahí, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú estabas cerca de la casa de fulana? Que yo te dije que no te quería por ese camino. Esa es la mujer de hoy. Pero imagínense la mujer samaritana en ese tiempo. No te quiero por allá, porque tú estabas por ese camino con esa paz, ¿no? La de hoy no. Pero le era necesario a Jesús pasar por Samaria para cumplir un propósito. Y era de buscar y salvar algo que a esa mujer se le había perdido. Esta mujer vino al pozo a la hora sexta, probablemente al mediodía. Como les dije, las mujeres iban por la mañana o por la tarde, nunca iban al mediodía. Y ese momento en que las mujeres iban, aprovechaban para tener contacto social. Ahí esas mujeres yo creo que hablaban: ¿y cómo está tu esposo? ¿Y cómo están los niños? ¿Y cómo te va? Y la vaca ya parió, y las ovejas, ¿cuántas parió? Hablaban de esas cosas porque eso era lo que ellas vivían en esos tiempos. Fíjate que fui al mercado y trajeron unas telas nuevas. Tenemos que ir para comprarnos, para hacernos unas túnicas nuevas. Esas eran las conversaciones entre ellas. Pero esta mujer no tenía ni una amiga. Ella no tenía con quién conversar. Solamente esperaba que el amado de ella llegara a visitarla, para ella entonces relacionarse con alguien. Pero mientras ese hombre no llegaba, me imagino que había noches oscuras, noches de soledad, noches de dolor, noches de mucho pensar, noches de depresión, noches de ansiedad. ¿Vendrá hoy o no vendrá? Ay, Dios mío, no ha llegado. ¿Será que la mujer no lo dejó salir? Póngase a pensar. ¿Cómo vivía esa mujer la vida con ese hombre que no era de ella? Pero Dios, cuando envió a Jesús a que subiera ahí, Jesús no la vio como una mujer marginal. No la vio como la miraba las otras. Jesús la vio con amor eterno. Este encuentro estaba planificado desde antes de la eternidad. Jesús la vio como una mujer con estima y de mucho valor. Que no importaba su pasado, Jesús estaba dispuesto a restaurarlo. Que no importaba cuánto había pecado, Jesús estaba dispuesto a pagar sus pecados. Que no importaba cuánto sufrimiento había en su corazón, Jesús estaba dispuesto a sanar su corazón. Solo Jesús puede darnos lo que verdaderamente nuestra vida necesita. Esta mujer dice que tenía 5 maridos. A veces tenemos, no voy a decir 5 trabajos porque es imposible. A veces tenemos 2 y 3 trabajos. A veces tenemos 2 y 3 carros. A veces tenemos miles de dólares en el banco. A veces tenemos 50 pares de tenis. Tenemos ropa de marca. A veces tenemos muchas cosas, pero todavía hay un vacío.
Todavía hay una sed. Todavía hay algo que nos falta. Todavía hay algo que necesitamos. Porque a veces no importa lo que tengas materialmente, hay un vacío dentro de ti que solamente Dios va a llenar. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, que tenía a mis hijos y estaba soltera, que me dejé el papá de ellos. Yo tenía 2 trabajos de lunes a viernes y uno sábado y domingo. Porque ese era mi refugio, ese era mi escape. Trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Pero había un dolor dentro de mí y había un vacío dentro de mí. No importaba el dinero que yo hacía, no importaba los viajes que me daba, la ropa que me vestía, las prendas que tenía, había un vacío y un dolor dentro de mí. Porque lo material no me saciaba, no me llenaba. Pero Jesús le ofreció lo que ningún hombre le había podido ofrecer nunca en su vida. Y era una agua viva que saldría de su interior como ríos de agua viva y nunca se secaría. ¿Sabes que tu cuerpo está hecho de agua? 90% está hecho tu cuerpo. Yo dije, le voy a preguntar a Daniela. Tu corazón necesita agua. Tus pulmones, tus riñones necesitan agua. Todo tu cuerpo necesita agua, aunque no la bebemos. Pero esta agua a la que se refería Jesús era una agua espiritual. Era una agua interna, una agua en el alma. Era una agua en la mente. Era una agua que no importaba lo que pasara, esa agua nunca se iba a saciar. Porque Él era esa agua. ¿Cuántas cosas hemos tratado de llenar vacíos en nuestro corazón? ¿Con cuántas personas has tratado de llenar vacíos en tu corazón? ¿Con placeres? ¿Con dinero? ¿Con trabajo? ¿Con fama? ¿Con cuántas cosas has querido llenar tu vacío? ¿Con cosas de marca? Mi amor, si el día que te vayas de aquí te van a poner el traje más feo que tenías en el closet, o la ropa más fea, la que nunca te pusiste, la que menos te gustaba y la que te van a poner. Hay un vacío que Dios tiene que llenar. Y hasta que ese vacío no sea lleno, Dios no va a traer lo demás. Porque a veces queremos ocupar las cosas y la gente para llenar ese vacío. Pero ¿sabes qué? Cuando eso viene, como quiera estás insatisfecho. Como quiera estás vacío. ¿Qué podría representar en tu vida hoy los 5 maridos que tuvo esa mujer? Porque yo me imagino que cada uno de ellos le enseñó a ella una lección en la vida. Probablemente uno le daba dinero, probablemente el otro le regalaba ropa, probablemente el otro la abusaba verbalmente o físicamente. Probablemente el otro le decía, sí, yo voy a dejar a mi esposa. Sí, o deja que se muere, ya se va a morir, está enferma. La llenó de promesas. ¿Qué puede representar esos 5 maridos en tu vida hoy? ¿Con qué 5 cosas estás llenando tu vida que aún sigues vacío? Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni el dinero van a llenar ese vacío. Mi esposo no me hace feliz. A mí me hace feliz Dios. Y después yo soy feliz. Entonces yo lo hago a él feliz. Pero él no me hace feliz. Mi felicidad no depende de él, ni la de él, de mí. Depende de Dios. Si usted está esperando a alguien para que lo haga feliz, se equivocó. Porque no va a venir. Hasta que Dios no te llene ese vacío. Hasta que tú no entiendas que Dios es todo lo que necesitas. Cuando tú tienes a Dios centrado en tu vida, todo lo demás va a fluir.
todo lo demás va a fluir. Yo conozco a alguien que tuvo un hijo de uno, otro de otro, otro de otro. Como 5 o 6. Y con ninguno de los papás de los hijos está. Porque hay un vacío que solamente Dios puede llenar ahí. Cinco hombres o 5 mujeres has tenido en tu vida, pero siempre hay un vacío y soledad en tu corazón. ¿Qué llena hoy tu vida? ¿El televisor? Ni esto llena. Ni esto. ¿Sabes qué es esto? Ilusiones. Lo que tú ves por aquí es ilusión. Las ves, los ves y no es lo que ves aquí. Le voy a contar un chiste de mi mejor amiga. Ella ya partió con el Señor en el 2020. Fuimos amigas por más de 20 años. Y antes usted conocía gente por las aplicaciones. Vivíamos en Nueva York y ella manejó casi 2 horas acá en invierno a ver a un hombre. Nos reímos después de eso. Y lo vio, le mandó fotos porque antes no era cámara. Y el hombre bien. Y yo le digo, bueno, yo le tenía un apodo a ella, pero no lo puedo decir aquí. Y yo le decía, bueno, fulana, pues dale. Y que Dios te ayude. Cuando llegó acá, a Pensilvania, el hombre vivía en un nursing home. Cuando ella le toca la puerta, ¿verdad? Le dicen, sí, él está. Y ella va y ella dice, yo vine a ver a fulano de tal. ¿Usted es el abuelo? Le dice, no, yo soy fulano de tal. Pero para que se rían, empezó a caer una nevada y ella no pudo regresar a Nueva York. Se tuvo que quedar en el carro durmiendo. En ese tiempo era teléfono nada más. Ella me llamó, pero yo me dormí con mis hijos. Yo no hacía esas loqueras porque sí, ella era la loca. Cuando ella llega al trabajo, que era lunes, yo le digo, ¿y qué tal Luis Fernando? Me dice, ni me hable. Yo, ¿qué pasó? Me dice, era un viejo de 79 años. Buscando llenar vacíos que solo Dios podía llenar. Era Ana. Yo le dije, espero que hayas aprendido la lección. A veces tenemos 5 amigos, 5 amigas, pero ningunas o ningunos te van a llenar el vacío, ni te van a ayudar a llenarlo, ni te van a enseñar a llenarlo. ¿Sabe lo que van a hacer? Crear más vacíos. Porque el amigo o la amiga verdadera que tú tengas te va a llevar a lo bueno. Te va a aconsejar a lo bueno. 5 buenos trabajos has tenido, pero ninguno te satisfació. Ninguno te llenó. 16 horas trabajas y todavía estás vacío. Miles en overtime y todavía estás vacío. Tu corazón sigue vacío, la soledad sigue estando a tu lado, la lucha mental sigue estando a tu lado, el dolor todavía sigue estando a tu lado. Nada de esas cosas te va a llenar como Dios. Nada. Nada. Hoy tú tienes que tomar una decisión y encontrarte con Jesús y decirle, yo necesito que me des de esa agua que le diste a la samaritana para que yo no tenga sed de amor, no tenga sed de paz, no tenga sed de gozo, porque solamente Él lo puede hacer. Las cantidades y las cosas pueden ser diferentes. Puedes tener 5, 8, 3, lo que sea.
Pero la realidad es que nada ni nadie puede llenar el vacío de tu vida. Nada ni nadie puede llenar el vacío de tu vida. Ni tus hijos pueden llenar ese vacío. Nadie, solamente Jesús. Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí. ¿Qué dice? Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Por cometer maldades hemos abandonado a Dios, que es la fuente de agua viva. Y hemos cavado cisternas o pozos rotos que jamás pueden retener el agua. Nada, nada va a saciarte. Nada. Juan 4, 13, 14. Jesús puede decirte: cualquiera que beba de esta agua, ¿qué dice? Pronto volverá a tener sed. Y el 14, ¿qué me dice? Pero todos, no solamente la mujer samaritana, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Sabes qué incluye esa agua? Amor, gozo, paz, libertad, sanidad. Esa agua que fluye dentro de ti nunca se seca. El mundo señala nuestros pecados para condenarnos, burlarse y ofendernos. Pero cuando Jesús confrontó a la mujer samaritana con su pecado, lo hizo no para condenarla. Él le dijo: yo soy el Mesías. O sea, Jesús le dijo la verdad, pero ella también le dijo la verdad. Cuando Jesús le dijo: yo soy el Mesías, le dijo: yo soy el que va a perdonar tus pecados. Yo soy el que te va a restaurar hoy. Yo soy el que te va a levantar, el que te va a posicionar, el que te va a valorar, el que te va a dar identidad como hija de Dios. Mi pregunta hoy para ti: ¿qué agua corre por tu interior? ¿Agua de amargura? ¿Agua amarga? ¿Agua dulce? ¿Agua que no se seca? ¿Qué agua fluye dentro de ti hoy? ¿Qué brota de ti? Porque hay que tomar una decisión, y es de dejar que Satanás siembre semillas de pensamiento en nuestra mente y que le creamos. Porque cuando Satanás te siembra la semilla en la mente, tú te encargas de echarle agua y abono y da el fruto. Pero cuando tú tienes esa agua viva que fluye, no hay semilla que resista esa agua dentro de ti. No hay semilla que Satanás siembre que esa agua no haga que fluya. Porque si fuera así, entonces no fuéramos pastores, pastor y yo, por los pensamientos, lo que vemos, lo que vivimos. No, nos paramos aquí. Voy a hacerlo así. Y había una línea y dijimos: atrás el pasado, atrás lo que me hicieron, atrás el que me hizo daño, atrás el que me quiso matar, atrás el que me violó, atrás el que me abandonó, atrás el que me rechazó. Y yo dije: y paso la línea. Y decidí beber de esa agua y nunca más tener sed. Es una decisión de hoy decirle al Señor: yo quiero de esa agua. Yo quiero que tú me limpies como limpiaste a la mujer samaritana. Yo quiero entregarte mis pecados, quiero entregarte mi pasado, y yo quiero comenzar de nuevo. Y atrás lo que pasó.
Porque si usted viera lo que es vivir la vida a plenitud bajo la mano de Dios, no podré tener lo que tuve en mi pasado, pero tengo amor, tengo paz, tengo valor, tengo identidad. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Que la gente habla, sí, qué bueno, soy importante en la vida de ellos. Cuando hablan de mí, ¿sabe qué significa eso? Que no duermen, porque están pensando que hablar de mí, y yo duermo feliz. Cuando levantan calumnia y mentiras, es porque porto algo que ellos desean y no lo pueden obtener. Y yo digo, bueno, si te acercas a mí te enseño, pero si te alejas y criticas y murmuras, pues no te puedo enseñar, porque tengo identidad y sé en qué posición estoy. Yo sé cuando entro en un lugar quién entró, la hija de Dios. No la mujer abusada, no la mujer violada, no la mujer abandonada, no la mujer rechazada. Entró María, la hija de Dios, del dueño de todo, el creador de todo, el que me llamó y me escogió y me posicionó. Entonces, cuando tú reconoces esas cosas, no importa, tú le metes mano a lo que sea, porque sabes que tienes respaldo. Sabes que no estás sola, sabes que no estás solo, sabes que Dios te va a abrir puertas, sabes que Dios te va a suplir, sabes que Dios te va a multiplicar, sabes que Dios no te va a dejar en vergüenza, sabes que te va a defender, sabes que te va a cuidar, que te va a suplir, te va a abrir puertas, te va a bendecir para que bendigas a otros, te va a perdonar para que perdones a otros. Así que en esta tarde yo quiero que usted esté de pie.